Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo necesitamos tu palabra profética, el reloj profético, las instrucciones proféticas más que nunca. Nunca jamás en otro tiempo hemos necesitado como ahora oír tu voz, Señor. No voz de hombre ni voz del corazón personal propio, sino oír tu voz. Y por ese motivo nos dejamos guiar por ti. Háblanos en esta noche. Háblanos porque para nosotros es muy necesario escuchar esa dirección, esa instrucción que va a hacer que nos movamos con seguridad y que vayamos certeros a cumplir el propósito al cual tú nos llamaste. Ayúdanos a entender tu palabra en este tiempo y a aplicarla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a hacer una pequeña introducción de cosas que estamos viviendo y yo creo que es importante enlazarlas, concatenarlas a situaciones, sucesos que son de importante trascendencia y por lo tanto también consideración. Muchos de los profetas, antiguos profetas, menores, mayores del antiguo pacto sobre todo, anhelaron vivir aquellas cosas que estaban viendo. Nosotros podemos pasar por esta vida y no valorar lo que nos está tocando vivir. Sé que es duro, es difícil, hay incertidumbre, hay preguntas, hay temores, pero al mismo tiempo, mi hermano, mi hermana, muchos profetas ya visualizaron, veíamos el domingo, cosas que no podían expresar con otras palabras y nosotros las estamos ya viendo y viviendo. Ellos lo veían de una manera, imagínate explicar profetas, cosas que estaban viendo cuando no existía un teléfono móvil, internet. Era muy difícil para ellos poder concretizar, poder concretar, poder plasmar por escrito algo inteligible, pero nosotros sin embargo lo estamos viendo. De ese modo, es muy importante, hermano, hermana, que entendamos que jamás en toda la historia de la humanidad, yo lo digo mucho orando, me habrás oído seguramente estos días, jamás ha habido un acontecimiento que haya afectado a todo el globo terráqueo sin excepción. Incluso países donde solo hay 100, 200 infectados con este virus, ya están haciendo el confinamiento. Incluso países donde hay 4 o 5 ya están con medidas de precaución. Y esto va a marcar un nuevo orden mundial de alguna manera, que es lo que se establece en el Apocalipsis, es lo que se establece en Daniel, para que surja ese cuerno pequeñito de esa cabeza, ese nuevo orden mundial donde el anticristo va a nacer. Ya iremos hablando, si Dios lo permite, de eso. Pero lo que yo quiero traer a tu mente, a tu consideración, es que todo esto va a marcar un antes y un después. Por ejemplo, yo estoy hablando algo inspirado un poco por el Espíritu, pero yo no sé. Pero observa que a raíz de esto se están echando a algunos países la culpa, la responsabilidad de por qué el virus no se aisló y ahora ha repercutido sobre otras naciones que eran totalmente inocentes, ajenas y que podía haber tenido una solución. A futuro yo puedo ver, yo creo que por el Espíritu de Dios, yo puedo ver cómo de esto van a nacer nuevas leyes internacionales, nuevas pólizas de seguros internacionales, nuevas responsabilidades internacionales, hasta el punto que llegará un momento que el país que permita que una infección, que un virus no sea aislado por su negligencia a resultas de la crisis económica y de las consecuencias que esta pandemia está aconteciendo y trayendo a la sociedad, va a llegar el momento donde se va a exigir responsabilidades a aquellos países que no sean capaces de aislar, con lo cual, y no quiero que nadie se me alarme, pero esto habla del nuevo orden mundial, va a llegar un momento donde los países van a tener tanto miedo, tanto celo, tanta prudencia, tanta precaución, tanta necesidad de aislar una infección, un brote vírico, que quizá los confinamientos van a ser más habituales de lo que nos gustaría. Porque allá donde haya un brote
que produzca una reacción adversa y el país pueda ser acusado internacionalmente de irresponsable, negligente, esto va a generar un nuevo orden mundial en el que la economía va a ser diferente y se va a preparar también el microchip para tenernos también geolocalizados y económicamente controlados. Es decir, usted sabe que ahora con un teléfono móvil las autoridades de Italia, y en España se está imponiendo también, van a hacer un rastreo de nuestros movimientos para poder sancionarnos si no nos hemos movido justificadamente del hogar. De modo que tanto para, si no tienes el móvil, lo pones en modo avión, no quieres que te ubiquen, el microchip geolocaliza a la persona, la ubica y además permite, has visto cómo ya se está estableciendo por el anticristo, el espíritu del anticristo, que se pague si es posible con tarjeta, no con billete, no con moneda. Todo se está preparando para el nuevo orden mundial donde el anticristo va a tener una gran responsabilidad y todo está escrito en la palabra. Por eso digo que muchos profetas estaban viendo algo que ahora nosotros no solo lo vemos, lo vivimos. Se está preparando. Y esto, en cierto modo, hablamos Sebastián y yo antes de la reunión, y es como emocionante, es como una misión especial. Así como Esther tenía una misión especial, Esther fue la escogida para ese tiempo, así como también vamos a hablar un poquito hoy de Noé. Era emocionante lo que iba a pasar, así como también proféticamente Daniel y tantos hombres y mujeres de Dios. Era emocionante Josué con las conquistas de Jericó, el pueblo de Israel cuando iba a salir, entonces el pueblo hebreo iba a salir de Egipto, era emocionante. Y nosotros estamos viviendo algo que podemos vivirlo pasivamente, aburridamente, con miedo, con incertidumbre, o podemos vivirlo con una expectativa y sabiendo que para esta hora Dios nos ha llamado. Pero yo quiero preguntarte hoy, que es lo que el título, podemos decir, de esta palabra: ¿quién guía tu vida? ¿Quién está guiando tu vida? ¿O qué está guiando tu vida? Hay quien es guiado por sus emociones, por sus intereses, por el dinero, por el corazón, por las preferencias. Hay quien pueda ser guiado, guiada por la palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora yo pregunto algo: ¿quién debe de guiar nuestra vida como cristianos? Jesús, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, andaba como niño, hacía todo como niño. Ahora soy adulto y debo de ser guiado por la palabra de Dios. Debo de ser guiado como un adulto por el Espíritu de Dios. Quiero empezar en Hechos 9. Yo tenía ahí un mensaje que tiene que ver con todo esto, pero Dios me habló justo antes de la palabra y me lo trastocó. Quizá quede para el domingo, no lo sé, porque yo soy el primero que me tengo que dejar guiar por Dios, ¿verdad? Y en Hechos 9 quiero que veamos algo que nos habla en referencia a este título de quién guía nuestra vida. Es como un escáner en este momento, el escáner que nos tiene que decir si tenemos algo mal dentro, detectarlo y poder darle la solución idónea. Y dice en Hechos 9, Saulo, ustedes saben, Saulo perseguía a la iglesia, fue adoctrinado a los pies de Gamaliel, un maestro de Israel, un rabino muy conocido, y Saulo era un hombre influyente. Él se describe a sí mismo y no lo hace con jactancia, dice fariseo de fariseo, un hombre formado a los pies de Gamaliel, judío, con una casta, con un pedigrí, podríamos decir, bastante seguro. Y de Saulo, cuando todavía no había sido transformado, llamado por el Señor, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, es decir, para perseguir a los creyentes, a los cristianos.
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora lo vamos a entender esto un poco mejor. No nos van a meter a la cárcel por venir a la iglesia, pero si viene toda la gente de la iglesia nos sancionan a todos y también nos pueden meter a la cárcel. Y nadie osaría saltarse eso. Pero imaginen, lo que Saulo iba a hacer era meter a prisión a todos los que estuvieran en cualquier iglesia, en las sinagogas. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Observa que no sabía quién era, pero sabía que eso era divino. Saulo era un hombre muy bien amueblado mentalmente y formado espiritualmente. Saulo no era una persona que tenía paranoias, alucinaciones. Saulo era una persona bien formada y sabía cuándo algo podía ser de Dios o podía ser del enemigo. Por supuesto que sí. Los judíos tenían una gran formación. Los judíos, déjame decirte así brevemente, que se conocían la Torá, la parte primera del Antiguo Testamento, el Pentateuco y los profetas, se los conocían aún de memoria. Ellos sabían recitar y leer de memoria y era una honra poder no quedarse solo en el conocimiento, sino ejercer como un sacerdote. Y Saulo lo fue, era un hombre preparado. Y fíjate que su reacción fue, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. En ese momento, si preguntamos, ¿quién guiaba a Saulo? ¿Qué me dirían? Aquí tenemos 4 o 5 opiniones solo, pues no hay más. Por aquí me dicen que Satanás. ¿Quién me dirían que guiaba a Saulo? Satanás, su orgullo, su naturaleza, sus planes, su religiosidad. Satanás está detrás de eso, ¿verdad? Su corazón, su vida, era su vida, pero equivocado. Pero podemos hacer la pregunta, ¿verdad? O sea, cuando Saulo se llama Saulo, le estaba guiando el enemigo, los planes perversos, los planes contra Dios, porque estaba persiguiendo a Cristo. Podemos decir que todo lo que es contrario a Cristo tiene el espíritu del anticristo, ¿verdad? Luego, el anticristo, el espíritu del anticristo, el espíritu de la bestia, estaba guiando a Saulo. Y es curioso, para mí me llama mucho la atención. Yo, de hecho, estábamos en el momento de la ofrenda, que he salido un momentito para ir al baño antes de la palabra, y Dios me dice, mírate cuando llamo a Saulo, y mira la respuesta que Saulo me da. Y entonces fui rápidamente, lo miré y dije, bueno, pues nada, vamos a dejarnos llevar por lo que tú dices. Y dice, contesta, ¿por qué me persigue? Y contesta Jesús. O sea, contesta Pablo, Saulo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él temblando, Saulo temblando y temeroso dijo, atención aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, primero le pregunta, ¿quién eres? Y después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y eso nos habla de que antes de que Dios nos llame, nosotros somos guiados por el príncipe, como dice la Biblia, de la potestad del aire, por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de este mundo, por nuestros deseos, por nuestra religiosidad. Si yo le preguntara a una persona que es capaz de subir a la Fuensanta de rodillas, yo lo he visto con mis ojos de pequeño, yo le preguntara, oye, ¿tú crees que Dios se agrada por lo que tú estás haciendo? ¿Qué creéis que me diría? ¿Que sí o que no? Claro, diría, claro que sí, porque yo no quiero quedarme con la rodilla totalmente lesionada, con la rodilla herida, si no le voy a agradar a mi Señor. Por supuesto que la persona piensa que está agradando a Dios. Saulo pensaba que estaba agradando a Dios. Y aún nosotros, ya en la iglesia, a veces podemos pensar que estamos agradando a Dios. Mira, yo como pastor me he encontrado situaciones que son totalmente cuestionables
y totalmente anecdóticas. Por ejemplo, saber que Dios está disciplinando a una persona, tratando con una persona, y llegar los hermanos, las hermanas, y romper el trato que Dios está teniendo con la persona, porque a veces somos más buenos que Dios. ¡Ay, no! Pero pobrecito, pobrecita. O sea, se dan situaciones que nosotros somos movidos por nuestro corazón, por nuestra emoción, por nuestros deseos, por nuestra religiosidad, y estamos haciendo un mal. He visto varias veces ya en mi vida personas que no son dignas, lo digo y sé lo que digo, todo el mundo merece el amor de Dios, pero no son dignas de ciertos actos de favor que Dios está disciplinando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y no digo nombre y no digo de dónde. Personas que no quieren trabajar, que no quieren, no digo que no hay trabajo, no quieren trabajar, no quieren remangarse y hacer un trabajo. Proveerles Dios los trabajos, decir que no a los trabajos. Llegar las personas, y no estoy hablando ahora reciente, que nadie diga, uy, esto va por mí. No tiene nada que ver. Son muchos casos y en años. Y entonces someter Dios a una disciplina a la persona personal, yo tener testimonio de eso, incluso haberle avisado a ancianos de la iglesia de la situación que le iba a venir, y entonces venir nosotros y querer subsanar, pobrecito, pobrecita, y no dejar que aprenda de esa disciplina. Y entonces darle un piso para que viva, ponerle una nevera llena de víveres, de alimentos, darle una ayuda económica, y a la postre tener un problema con esa persona. Porque esa persona, en lugar de ir a mejor y agradar a Dios, se marcha de la iglesia, se marcha con problemas, causa problemas. Luego, aún nosotros como cristianos, a veces no somos movidos, como Pablo pregunta, ¿qué quieres que haga? Y la pregunta, el título de esta noche es, ¿quién guía tu vida? La guían nuestros impulsos, la guían nuestros deseos, nuestras buenas obras, pero no las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cuántas veces, mi hermano y mi hermana, esto es igual que los que tenemos varios hijos o un hijo? El papá o la mamá disciplina al hijo, a la hija, le pone un castigo, y el que disciplina ama. Llega el papá o la mamá y le levanta el castigo. ¡Ay, pobrecito, la abuela! ¡Ay, pobrecito! No le tenga el castigo. Hermano, nosotros no podemos actuar por nuestro corazón, por nuestras emociones. No podemos actuar de esa manera, porque ahora nosotros somos de Cristo. Y el que guía nuestra vida debe de ser Cristo. ¿Estamos entendiendo? Y me ministra, me enseña, me edifica muchísimo cómo responde Saulo. La primera pregunta es, ¿quién eres? Y nosotros tenemos que saber quién habla cuando nos habla Dios, y quién habla cuando nos habla el enemigo, y quién habla cuando nos habla nuestro corazón. Porque aún grandes profetas se han equivocado, como el profeta de Betel. ¿Qué ejemplo el profeta de Betel, el joven profeta que fue ante el rey y le dijo que estaba haciendo las cosas mal, y que en prueba de lo que estaba haciendo y lo que le profetizó que iba a pasar en generaciones futuras? Y entonces el altar se rompió, dijo, en prueba de lo que yo estoy diciendo, el altar se va a romper. Y el altar se quebró. Y entonces el rey, Jeroboam, si no recuerdo mal, dice, prenderle. Y al decir prenderle, se le secó el brazo. Se le quedó el brazo seco. Y el profeta, cuando vio la reacción, el rey le dice al profeta, por favor, ora a Dios y que se me devuelva mi brazo. Y oró a Dios y se le devolvió el brazo. Pero ese profeta, Dios le había dicho, no vuelvas por el lugar que fuiste y no te detengas. Y entonces él se detuvo bajo la sombra de una encina. Primera cosa que hizo mal. Y segunda cosa, llegó el profeta viejo, representante del enemigo con sus planes, que nos quiere confundir para que no hagamos el plan de Dios. Y un profeta joven como el profeta de Betel, que tenía tanto futuro, que tenía tantos proyectos, Dios con él. Un hombre fiel, un hombre que oía la voz de Dios, un hombre guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, y ungido y protegido por él.
Sin embargo, ¿qué le pasó? Que escuchó la voz que no era. ¿Cuántas veces escuchamos la voz que no es? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no son? Y eso nos puede pasar a todos, hermanos. Yo primero. La pregunta es, ¿quién guía mi vida? Y el apóstol Saulo, aquí en el momento de ser llamado, dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué tal si esa misma pasión la tuviéramos desde el primer momento que Dios nos llamó hasta el final? Y entonces la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, hermana, yo recuerdo cuando Dios me llamó. Si a mí Dios me hubiera pedido, te lo digo de verdad, si a mí Dios me pide, súbete a un rascacielos y te tiras, no me lo va a pedir, obviamente, es claro. Pero yo no me lo pienso dos veces. Si a mí Dios me dice, salte ahí a la lluvia y está cayendo granizo, que te quiero bañar, y te coge el jabón y te enjabonas mientras canta una alabanza, yo lo hago. Pero con el tiempo, parece que, Señor, ¿tú quieres que yo me moje hoy? Es un poco raro eso, ¿no? Y que con jabón me duche y que cante una alabanza, me van a enviar al psiquiátrico. Te lo digo de verdad, es decir, yo he observado en mi vida que cuando estamos en ese primer amor que yo intento rescatar cada día, estoy en ello, trabajando en ello, y voy dando mis pasos, pero cuando estamos en ese primer amor, ese ¿qué quieres que yo haga? Es un deseo tan grande. Y entonces recuerdo hombres como José, que dejó a María en secreto porque no quería infamarla y que pudieran apedrearla, porque él pensó que había fornicado y que había tenido una relación que no era con él y estaba embarazada, la dejó secretamente. Pero entonces vino el ángel y dijo, José, toma a María por tu mujer, porque lo que hay en ella es del Señor. Y ese José cambió todo el plan. Primero a José lo guió ¿quién? Su ego, su inteligencia, su prudencia, pero después, como a Saulo, se le apareció en el nombre de Dios, se le apareció ese ángel que le dijo, no, lo que tienes que hacer es coger a María. ¿Y qué hizo José? La tomó. Observa algo interesante. Muchas veces nosotros humanamente queremos ser grandes. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, que se nos conozca. No lo digo porque yo tenga ese anhelo, pero en la carne puede estar, en todos, ¿no? A nadie le gusta, a nadie le disgusta no ser de alguna forma considerado o considerada. El que diga lo contrario miente. Otra cosa es que vivamos por eso o no. Y ahí está la madurez. Pero observa que José, si analizamos la vida de José, José tiene en los escenarios bíblicos un papel muy corto. Cuando hacemos una obra de teatro hay quien chupa mucho escenario y hay quien tiene un papel muy corto. Si tú miras lo que José hace, sale en escena ese momento que dice, no temas coger a María por esposa, porque esa es la voluntad de Dios. Luego aparece buscando a su hijo con María, que se extravió. Y luego, poco más se sabe cuando nace el bebé, y entonces le dice, despierta José, el ángel otra vez, porque vienen a matarlo, tienes que huir a Egipto. Lo coge, se lo lleva a Egipto. Luego le dicen, ya puedes volver, y vuelve, y poco más. O sea, el papel de José es el que menos cobró en el reparto de teatro, si se hace una obra. Si alguien tiene el don cineasta y va a hacer una película del Evangelio aquí y nos están viendo, a José le va a pagar menos que a nadie. Sin embargo, escúchame, el papel de José será pequeño, pero ser como José, hay mucha demanda y pocos que puedan lograrlo. Porque a mí que no me digan que la que va a ser mi mujer o mi mujer se queda embarazada sin yo hacer nada y que yo tan fácilmente diga, sí, yo la iba a dejar, pero cambio el chip y la cojo. Y luego que me diga, oye, levántate y vete que van a matar al niño. Y yo digo, amén, ni discutir, y me lo lleve. Dios tuvo que buscar a un hombre como José que no discutiese órdenes, que obedeciese instrucciones. Dios tuvo que buscar a un hombre
que no polemizara ni debatiera ni analizase, no un analista, sino una persona dispuesta a obedecer. O lo que es lo mismo, como hemos titulado, una persona guiada por Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Ese fue José. Ese fue Noé. Saulo dice, ¿quién eres? Número uno, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros somos cristianos y a veces hemos perdido el primer amor y sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, Dios quiere que nos congreguemos, menos ahora en el confinamiento, que no se llene la iglesia hoy, aunque no creo. Pero Dios quiere que nos congreguemos, sí. Dios quiere que nos amemos, sí. Dios quiere que discutamos, no. Dios quiere que nos llevemos bien, sí. Dios quiere armonía en el hogar, sí. Dios quiere la restauración de todas las cosas, claro. Y lo sabemos. Pero ¿por qué no lo obedecemos? Pues no lo obedecemos porque hemos perdido el primer amor y ahora cuando Dios nos pide las cosas, las intentamos administrar a nuestra manera. Muchas personas, por ejemplo, dicen, sí, yo sé que se habla del diezmo, pero no quiero diezmar. O sí, la mentira es pecado, pero yo miento. O sí, yo sé que hay que llevarse bien con todo el mundo, pero a esa persona no me llevo bien. Sí, yo sé que si alguien tiene algo contra mí tengo que pedirle perdón, pero yo no le he hecho nada que me pida perdón ella. Y a veces ya no estamos tan dispuestos ni disponibles a la hora de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero eso es lo que Dios está buscando hoy. Personas, hombres y mujeres, que en este confinamiento le podamos preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pasa el escáner. ¿A quién tengo que pedirle perdón? Yo quiero rectificar. ¿Qué cosas dejé y tengo que tomar? ¿Y qué cosas tomé y tengo que dejar? ¿Dónde me desvié? Como dice un pasaje, buscad las sendas antiguas, retroceded, buscad las sendas antiguas, preguntad y retomad ese camino. Hay que retomar ese camino. Hay que buscar las sendas antiguas. Esas sendas antiguas me refiero a ese primer amor en el que estábamos dispuestos a pagar lo que fuera, el precio, la demanda de lo que hiciera necesario para agradar a Dios. Quiero que veamos brevemente también algo de Noé. Si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 6, quiero que podamos ver la actitud de fe de Noé. Quiero centrarme ahí. Un hombre que también Jesús dice que será como en los días de Noé. Y cuando dice que será como en los días de Noé, dice que las personas se casaban, se daban en casamiento, el pecado aumentó. Dice también que el corazón de los hombres estaba inclinado al mal. Pero yo no me centro tanto en eso. Dios hizo algo, como ahora va a hacer algo, va a venir Él a llevarnos y va a venir otra fase a la tierra como hablábamos el domingo. Pero Noé, en aquel momento fue un hombre de fe, un visionario. Quiero decirte antes de que leamos algo muy importante. No había llovido en la tierra en los tiempos de Noé. Desde que Dios creó el huerto del Edén, y toda la tierra era el huerto del Edén, era precioso. Dice que había un vapor que regaba la tierra. Por lo tanto, los científicos cristianos y teólogos están de acuerdo y pueden ver por el relato bíblico y por los acontecimientos de la tierra. Usted sabe que la tierra no era como ahora. La tierra no tenía tantas partes de agua. ¿Sabes que 3/4 partes de la tierra, 3/4 partes son agua? Y una parte pequeña, 1/4 parte es tierra. Entonces, la tierra era tierra. No había agua en la tierra. El agua estaba en forma de vapor. Así que era un riego continuo, había una humedad, un equilibrio, no había problemas con el sol, con la capa de ozono, estaba todo equilibrado. Pero cuando Dios dice que las fuentes del abismo se abrieron, entonces eso hizo que la tierra sufriera una fractura. Las fallas, como conocemos, no las fallas de Valencia, sino las fallas tectónicas de la tierra, lo que está debajo del subsuelo, sufrió
un shock tan grande de 40 días que estuvo lloviendo sin cesar, una fuerza tan grande que hizo los movimientos tectónicos, la tierra se fue abriendo y por eso en muchos documentales habrás visto que el hemisferio donde está, por ejemplo, América, norte y sur, se puede unir con España, con África, todo se puede unir y hacer un panorama grande, pero el diluvio lo que vino a hacer es cambiar lo que era la tierra y darle la visualización que hoy tiene. Fue algo trágico para toda la vida del planeta, excepto los que estaban en el arca. Pero yo quiero decirte que en Génesis 5, en el versículo 32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Cuántos años tenía Noé? 500. Ahora, vamos a ver cómo Noé recibe la instrucción de Dios. Y Noé, sin que hubiera llovido nunca antes. Y ahí hay un paralelismo a lo que tú y yo estamos viviendo hoy. ¿Ha venido alguna vez el Señor a la tierra desde el cielo y nos ha llevado con Él? Nunca. ¿Nos tomarían por locos si salimos a la calle a decirlo? Seguro. Si tú y yo hablamos del arrebatamiento, ¿qué van a pensar de nosotros? Que se nos cayó un tornillo. Ese con el que pinchó el coche el mes pasado. Y la gente no va a dar crédito porque eso parece ciencia ficción. Sin embargo, sí creen en un ovni, sí creen en extraterrestres, en personas que sí que no existen, que sabemos que hay espíritus que toman esa forma, que pueden abducir. Y fíjate que el mismo anticristo utilizará cuando venga el arrebatamiento la excusa de que los extraterrestres, porque a ver cómo van a justificar la desaparición de tantos miles y millones de personas que el Señor va a venir y se va a llevar y van a desaparecer. Así que Él tiene ya bien planificado, el anticristo, que echará la culpa precisamente a una supuesta abducción, invasión terrestre de los marcianos, de los extraterrestres, y que seguramente se echará el mérito, claro, y que entonces con un arma los podrá destruir, pero nosotros estaremos con el Señor. Tú vas a estar, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo por lo menos quiero estar. Yo no sé tú, pero yo quiero estar. También quiero que tú estés, pero espero que tú también. De modo, hermano, hermana, que Noé tiene ahora la difícil empresa que dice, aconteció que cuando, capítulo 6 de Génesis, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo que los hijos de Dios, bueno, esto lo voy a saltar, es un tema muy controversial, porque unos dicen que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y que de ahí nacieron gigantes, pero eso es muy controversial porque desde el punto de vista teológico, yo no puedo concebir que un ángel pueda tener una relación y pueda dejar embarazada a una mujer. Tiene otra explicación, pero no es el tema. Por lo tanto dice ahí en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, que es lo que está pasando ahora. Por eso será como en los días de Noé. El mal aumenta, el mundo no atiende a las señales, no conoce, el mundo toma por locura lo que hacen los creyentes. Lo toman por locura. No creen, porque aumenta la maldad y con la maldad Dios repele. Porque cuando uno, como dice en Juan 3, que cuando los hombres hacen el mal, huyen de Dios para que sus obras no sean reprendidas. Yo lo viví cuando mi madre me hablaba, yo la llevé a la iglesia al principio, ella estaba con una depresión, pero cuando ella me hablaba y yo quería vivir mi vida ajena a Dios, me molestaba. Y dice la palabra del Señor. Y se arrepintió Jehová, porque iban de continuo al mal, no querían saber nada de Dios. Y ahí viene la frase de Thomas Hobbes, un pensador de la Ilustración, que dijo, Homo homini lupus est. El hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo, una bestia. Si sacamos a Dios, como se ha sacado a Dios de la sociedad, nos convertimos en bestias.
en bestias, somos animales, somos tomados por el espíritu del anticristo y casos sobran en la tierra. No hace falta que yo ponga ninguno, ejemplos tenemos todos. Solo hay que poner las noticias, aunque ahora solo se habla del virus, pero alguien está detrás también de ello. Por lo tanto, una bestia. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré, limpiaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces dice el 12, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Hermano, hermana, Dios ha decidido poner fin a esta etapa de nuestra vida desde que Jesús vino y resucitó. Y dice, he decidido, y Dios nos dice hoy que viene pronto. Ya te digo que puede ser mañana, dentro de un mes, dentro de un año, 10, 50 o 100, pero no creo que más. Ahora, el tiempo lo sabe solo Dios, como dice la palabra. Él no quiere que sepamos cuándo, quiere que velemos y estemos preparados, eso sí. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Hazme un arca de madera, o lo que es lo mismo, prepárate, entra en la iglesia, prepara el lugar, no el local, la iglesia, la unidad de los creyentes. Yo me los voy a llevar a todos, ese es el arca. Va a venir un diluvio de maldad, va a venir un diluvio de perversión. Las personas, los demonios van a ser soltados de sus guaridas. Aún Dios los tiene todavía retenidos. Aún la maldad no es lo que va a ser. El gobierno del anticristo va a ser terrible. Es verdad que el príncipe de este mundo está al control de este mundo. Es verdad que somos como marionetas, la humanidad en general, y por eso nosotros tenemos que oír la voz de Dios y no ser guiados como una marioneta. Que sacan el último modelo del teléfono tal, todo el mundo lo compra. Los cristianos no podemos ser llevados como una marioneta a hacer lo mismo que hacen los demás. Y pasan muchas veces esas cosas, hermano. ¿A quién obedeces? ¿Quién te guía? Nosotros tenemos que tomar decisiones por el Espíritu de Dios, no porque lo hacen los demás por mecanismos de publicidad, por intereses económicos. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque Dios las guía, porque Dios nos enseña a hacerlas. Y entonces le dice, vas a construir un arca, la gente se va a reír de ti, la gente se va a burlar de ti. No ha llovido nunca y tú vas a decir que va a haber, ellos no saben ni lo que es un barco. Y la gente dice, ellos eran vegetarianos entonces. Y entonces, de alguna manera, eso no se concebía. No había la capacidad, había muy poca agua. Sí, Dios creó los mares, pero era poca agua. Si no, el vapor, el sol hubiera hecho que hubiera lluvia. Y eso hay estudiosos que lo tienen bien acreditado. Entonces, lo que acontece ahí es que la encomienda a Noé es una encomienda como la de José, que no se le podía hacer a cualquier persona. Y yo te digo a ti, mi hermano, mi hermana, tú que estás en tu casa, los que están aquí, allá donde nos estés viendo, Dios está buscando hombres y mujeres a los que le pueda encomendar en este tiempo una misión. Había que tener fe. Había que saber que era Dios quien llamaba y estar dispuesto a ser obediente. Hazte un arca de madera, la gente se iba a burlar, y le da todas las instrucciones. 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que se haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás tú en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, y ahí establece a los que va a salvar. Ya sabes que es distinto los impuros, los limpios y los impuros. Ahora, Dios también nos ha revelado que Él nos va a llevar. El arca de salvación es la iglesia, y Dios quiere que todos trabajemos en estar preparados para ser limpios y poder entrar a la iglesia. Y yo veo aquí una analogía entre los animales impuros y los puros. Yo te la quiero compartir. De las parejas, vamos a leerlo por si queda alguna duda,
Un poquito más adelante, dice en el versículo, capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. El 7 habla de la perfección divina. En 7 días creó Dios, que son los 7 días de la semana, toda la creación. Es lo perfecto. Fíjate que dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Y yo quiero transmitirte que si nosotros nos limpiamos de nuestra contaminación, si nosotros somos capaces de salir del pecado, de salir del egoísmo, de tomar el evangelio de una manera aguada, de una manera azucarada, de una manera negligente, de una manera inconsciente, irresponsable, solo nos vamos a salvar quizá nosotros. Usted puede ser salvo, tú puedes ser salvo, salva, ¿sí? Pero si tú no limpias tu vida no va a atraer a otros. Sin embargo, Dios nos está diciendo que cuando nos limpiamos de nuestra inmundicia, como le dice Pablo a Timoteo, cualquiera que se limpia de estas cosas será un instrumento útil, agradable a Dios, preparado para toda buena obra, como lo es atraer a toda tu casa. Muchos se van a salvar, sí, pero van a dejar una gran familia que no se salva. Pero aquellos que se limpian, Dios nos llama a limpieza. Estamos confinados, limpiémonos, demos todo por Él, preparemos nuestra vida para ser instrumentos agradables que le honran. Aquellos que se limpien, no solo se salvan ellos, sino, y ahí especie me refiero a familia, van a traer el número de la perfección, van a traer a toda su casa, no solo los que conviven, a más familia. Dios lo hará, como lo hizo con los animales limpios. Hecha esa simplemente notificación, dice aquí, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Y era Noé de 600 años. Luego el arca la construyó durante 100 años. Díganme, hermanos, 100 años. 100 años construyendo un barco enorme, gigante, que eso parecía más que un barco, parecía un pisapapeles, un pisabosques, gigante. La gente burlándose. Muchos cristianos no quieren que se burlen de ellos. Les da vergüenza ser cristianos. Hermanos, tenemos que despertar. Es el tiempo de que nosotros como Noé estemos apercibidos. Es el tiempo como con Noé, que de alguna manera no nos importe lo que otros piensen, sino prepararnos para lo que está por venir. Es el tiempo en el que Dios pueda decir, he hecho bien en delegar en ti, hijo mío, hija mía. He hecho bien en darte mi revelación de que yo vengo a por mi pueblo. Ahora no tenemos que hacer un arca con martillo, con clavos y con madera, sino tenemos que construir una iglesia que no es el local, sino el cuerpo de Cristo. Tenemos que empezar a aplicar el bálsamo del amor, también la disciplina, la corrección, la exhortación, pero tenemos que empezar a unirnos como nunca. Hermanos, ¿qué hubiera pasado, pregunto yo, si el arca, las tablas hubieran estado separadas entre sí? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado bien calafateadas por dentro y por fuera de brea? Hubiera venido el diluvio, hubiera entrado el agua y se hubiera hundido. Es una tipología de que si no estamos unidos los hermanos, y si no estamos unidos es porque no estamos unidos a Cristo, y eso quiero dejarlo bien claro. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y entonces, como dijo Jesús, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El que no tiene unidad con Cristo no puede tener unidad con su hermano. La Biblia llega a decir en 1 de Juan, el que dice yo amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes amar a Dios, dice ahí, que no lo ves, si a tu hermano creado por Dios que lo ves no lo amas. Luego yo te traigo de parte de Dios hoy la exhortación, la palabra de que sí, como a Noé, Dios nos ha revelado que Él va a venir
y nos va a llevar. Y aquí va a venir un diluvio de maldad. Y aquí va a venir una gran tribulación y va a venir una gran persecución y Dios quiere llevarte con Él, pero Él se va a llevar a aquellos que como tablas empiezan a encajarse y empiezan a ser herméticos y buscan una unidad, y esa unidad hace que cuando venga el llamado del Señor todos nos vamos a ir con Él. Y no solo nos vamos a ir nosotros, sino vamos a tener la capacidad de atraer ese número 7 de los animales limpios, que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos, que son nuestros familiares, que son aquellas personas por las que estamos orando, clamando, que quizá, hermano, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Quizá ellos no confiesen al Señor, pero por esa imantación, como dice en 1 Corintios, que el esposo que es santo o la esposa que es santa está santificando al cónyuge y a los hijos, los está atrayendo a la salvación. Yo no sé cómo será, pero yo creo en Dios. Y yo sé que si nosotros nos limpiamos de toda contaminación, de toda mancha, ese arca va a ser arrebatada y llevada a los cielos por el Señor. Pero tenemos que trabajar, hermano. Estamos confinados y estamos siendo escaneados. Claro, yo te lo digo de corazón y no te lo digo por Dios darme de trabajo, pero me faltan horas, más que cuando no. Yo no lo entiendo, pero el Señor sabe, está trabajando conmigo. Me falta más tiempo. No tengo tiempo. También me he metido yo en unos berenjenales, me ha metido el Señor en unos berenjenales que yo no soy técnico y tengo que aprender tantas cosas, hacer tantas cosas para hacer las retransmisiones, pero lo estamos haciendo por su gracia. Y espero que Dios me haga administrar mejor el tiempo. Pero a donde voy es que en este tiempo de confinamiento tenemos todos, aunque no tengamos el tiempo o sí lo tengamos, que buscar. Decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor te va a decir las cosas que quiere que tú hagas para que tú formes el arca como Noé, para que tú construyas iglesia como Noé, para que sanes la herida del herido, la herida que no quiere acercarse, para que des un vaso de agua al sediento, un trozo de pan, que es palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios al hambriento. Para que usen las redes sociales, pero como dijo una vez el pastor Gustavo, testificar sin testimonio no es nada. Lo importante no es testificar. ¿Cuántas personas hablan de Dios? ¿Cuántas personas por las redes sociales hablan de Dios? Pero luego tú ves otras cosas que no dan testimonio. Yo, por ejemplo, tenemos unas entradas de solicitudes de amistad de Facebook increíble, o sea, una cantidad, y claro, hay que darles para que se divulgue, pero yo algunas veces, otras veces le darán otros, pero yo algunas veces me quedo mirando y digo, esto de tú cristiana o tú cristiano, y me cuesta trabajo, no quiero ser religioso, pero digo, pero si es que estás casi desnudo, desnuda. Tú no transmites mucha cristiandad ni mucha unción. Luego, no solo hay que hablar de Él. Por eso este tiempo de confinamiento, aunque estés trabajando, aunque tengas menos tiempo que antes, pero sí tiene que hacer que tengamos una cuarentena de la que hablábamos el domingo. Nos tenemos que escanear. Tenemos que soltar el lastre y tenemos que coger el brazo de Jesús. Tenemos que dejarnos examinar. Porque Noé es un ejemplo hoy para nosotros de fe. Muchos tenían por tardanza la venida del Señor, pero ahora está más cerca que nunca. Y nosotros no podemos dejar perder esta oportunidad. Quiero terminar con ejemplos como Ananías, enviado por Dios para devolverle la vida a Saulo, que fue capaz de ir al lugar donde le indicó el Espíritu de Dios. Ejemplos como Samuel, guiado por Dios, como Elías, como Eliseo. Ejemplos como todos los que tenemos en la palabra. Abraham, que dejó su tierra, su parentela, nos tienen que ministrar. Tenemos la Biblia para leer, tenemos predicaciones para escuchar, pero sobre todo quiero acabar con algo que he tocado en otras ocasiones, pero creo que hoy es el día idóneo. Juan 21,
Y ahí termino, cuando le habla Jesús ya resucitado, le habla al apóstol Juan. Y hay aquí un versículo para mí enigmático, uno de los versículos para mí más sustanciosos a la hora de hacernos la pregunta: ¿para quién vivimos? ¿A quién oímos? ¿De quién somos? ¿Quién guía nuestra vida? ¿Quién nos conduce? Y aquí en el versículo 18 está hablando, después de perdonarle a Pedro esas 3 negaciones que tuvo cuando Jesús fue apresado. Y está hablando con Pedro y le dice algo muy importante Jesús. De cierto te digo, cuando eras más joven, cuando somos jóvenes, cuando somos inmaduros, cuando somos sin el Señor, cuando vivimos la juventud loca, te ceñías, nos vestíamos, nos alistábamos, nos planificábamos, te ceñías e ibas a donde querías. Nos reímos, ¿verdad? Pero yo me quedé hoy perplejo. Salía un hombre con un perro disecado. Impresionante. Para poder salir a la calle. Llevaba el perro disecado aquí. No sé si lo habéis visto en las noticias hoy. Y sale con su perro, con la cadena. Hay gente que no la guía a Dios. Si yo tengo que sacar la basura, o yo tengo un perro y tengo que sacarlo, o tengo que venir aquí con justificación, con mi certificado, yo lo haré. Pero yo no puedo mentir, yo no puedo aparentar. Cuando quizá yo no era cristiano, quizá hubiera hecho cosas parecidas, yo no lo sé. Pero ahora nos guía el Señor. Y dice Jesús, cuando tú eras joven, inmaduro, incrédulo, ibas donde querías como Saulo, perseguía a la iglesia. Llevaba cartas para llevarlos a la cárcel. Pero después le dice algo muy importante que tenemos que conseguir en este confinamiento, en esta cuarentena. Dice, mas cuando ya eres viejo, y ahí yo hablo viejo en maduro, cuando tú ya eres una persona adoctrinada, una persona también apasionada, enamorada, viejo no lo veas de una forma despectiva, sino la transformación de ser alocado a ser maduro, de ser carnal o natural a ser espiritual. Cuando ya eres espiritual, extenderás tus manos. Qué bonito. Ese es el símbolo de la oración, ¿verdad? Extenderás tus manos. ¿A dónde? Al cielo. Sí que estaba hablando de qué manera iba a morir, lo dice, y que sabemos que Pedro se negó, dice la tradición, a morir crucificado como Jesús, y que dijo que boca abajo. Pero es que no es de sola interpretación, de una sola interpretación la Escritura, ni mucho menos. Y Dios me reveló en su día, y esto tiene una sustancia preciosa. Extenderás tus manos y te ceñirá, te guiará, te dará planes otro. ¿Quién? El Espíritu de Dios, como a Noé. Noé podía haber vivido 100 años tranquilamente, pero Noé vivió para Jesús, para Dios, esos 100 años, para hacer el arca. Dice, y entonces te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, y yo añado algo. ¿Con qué muerte glorificas tú a Dios? Con la muerte del yo, con la muerte de guiarte tú, para que, como hemos preguntado, ¿quién guía tu vida? En este confinamiento salgamos diciendo todo. El día que ya digan, ya podemos salir a la calle, en vez de salir como locos. Yo no sé lo que hará la gente. Quizás en los noticiarios salga la gente como loco, como los toros cuando salen a la plaza, corriendo, emborrachándose. Hermano, salgamos diciendo, ahora ya no me guía mi alma, no me guían mis emociones, no me guían mis planes, no me guía mi corazón, no me voy a ir a emborracharme, me voy a ir de fiesta a la discoteca. Ahora me guía Dios. En esa cuarentena nos guíe Dios. Amén. Pues, ¿quién guía tu vida? Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos hablas una vez más, hombres como Noé, como José, hombres confiables, mujeres confiables, María, la sierva del Señor, una mujer que fue capaz de recibir un bebé
sin decir. Ella solo dijo, ¿y cómo será esto? Si yo soy virgen. Y el ángel le dijo, no te preocupes. El poder, la unción del Altísimo te cubrirá y concebirás. ¿Cuántas mujeres como María podían haber dicho, no, porque eso me va a traer un problema con José? ¿O por qué no buscas a otra? ¿Y cuántas veces nosotros como María y José podemos decir, no, yo no quiero que lo haga otro, ya lo hace otro, y podemos eludir la responsabilidad? ¿Cuántas veces, Señor, no en cosas tan grandes, pero igualmente, cuántas veces tú nos das una semilla, una instrucción, como a María tú le estabas dando concebir de la semilla del Altísimo, y nosotros concebimos tu palabra? ¿Cuántas veces nos das tu palabra, Señor, y nosotros decimos, no, yo no la quiero vivir, no me interesa, o ahora no es el momento, o sí lo haré, pero ahora no, yo no puedo, es que tú me conoces? También María podía haber dicho, tú me conoces, Señor, no estoy casada todavía, espérate que yo me case. ¿Cuántas veces ponemos excusas? Pero hoy tú vienes a decirnos que no pongamos excusas. Tú hoy vienes a hablarnos al corazón para que seas tú quien guía nuestra vida, y que no la guíen nuestras prudencias, nuestras preferencias, que no la guíen nuestros parámetros, sino que como Noé se sometió, como José se sometió, como María se sometió, que tú seas a quien nosotros nos sometamos voluntariamente. Ayúdanos, Señor. Lo necesitamos. Es una realidad que necesitamos tu palabra. Es una realidad que necesitamos, Señor, que esa palabra sea concebida, que no la echemos para otro lado, que no escurramos, como se dice vulgarmente, el bulto. Tú vienes, Señor, vas a llevarte a una iglesia, pero no puedes llevarte el arca de Noé si no estaba bien construida. Y hemos de construir una iglesia conforme al modelo. Noé tenía un modelo de arca. Tú le diste las medidas y tú nos has dado aquí en la palabra las medidas de tu arca. Que el amor debe de prevalecer antes que los dones, que la unidad del Espíritu, que la oración, que la vida del reino, que la misericordia triunfa ante el juicio, que tenemos que tener tu carácter, que tenemos que perdonar a los hombres sus ofensas, que tenemos que aprender a estar unidos. Por tanto, Señor, ayúdanos a construir esa arca de salvación para que cuando venga el arrebatamiento todos nos vayamos, y no solo nosotros, sino todos los que tienen que ver con nosotros, todos juntos, para estar siempre contigo. Son tiempos proféticos, Señor. Y cada palabra que sale de cada púlpito y atril, sabemos que van a estar hablando a un pueblo, si están guiadas por Dios, para producir un cambio. Y este confinamiento es para comer el cordero, como en el libro de Éxodo, antes de salir de Egipto. Ayúdanos, Señor, a hacerlo y aprender de ti cada día, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y allá en sus hogares disfruten de ese confinamiento, pero vivan la palabra y mediten en cada palabra que sale de la boca del Señor a través de cada púlpito. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y nos vemos pronto. Un abrazo.